Vamos. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla para este nuevo tema. Lo estamos viendo, ¿no? Sí, está perfecto. Muy bien. Entonces, en nuestro curso de interpretación clínica de análisis de laboratorio, empezamos en este momento el módulo 3, que se refiere a uso clínico de los datos de laboratorio, con este tema específico que se denomina espectro de la enfermedad y espectro de la prueba. ¿A qué se refiere esto de espectro? A cómo se va presentando una enfermedad, cuáles son las características que tiene y cuáles son las variantes que tiene. Y lo mismo pasa con la prueba de laboratorio, cuáles son los elementos que podrían ser necesarios para poder entender ese resultado, ¿no? ¿A qué se refiere esto de uso clínico de los datos de laboratorio? Que al tener un dato significativo, en el caso índice y en la población de referencia, estoy leyendo literalmente para luego explicar, se debe establecer si es significativo también en el marco de una hipótesis diagnóstica. Paso a la explicación. Cuando vamos a obtener los intervalos de referencia, nosotros señalamos, escogemos, ¿no es cierto?, una población de referencia que tenga características similares, que esté aparentemente sana y que por lo tanto cumpla con nuestros criterios de inclusión y de exclusión para nuestro estudio. No deja de ser realmente un proyecto de investigación, ¿no? Es en sí un proyecto de investigación. Y además estamos tomando acá un caso índice que se refiere a una persona que tiene una determinada enfermedad, que es la que queremos investigar con esa prueba que estamos validando o con esa prueba de la cual estamos obteniendo los intervalos de referencia. Entonces, queremos ver si es que hay un dato dentro de esta prueba que ha salido alterado, en este caso índice, ¿no es cierto?, en las personas que tienen la enfermedad que vamos a investigar. Y se debe establecer si es que ese mismo dato anormal es también significativo, es decir, importante para establecer una hipótesis diagnóstica. Es decir, que no solamente que el dato de laboratorio haya salido alterado, en otras palabras, sino que ese dato alterado tenga una verdadera relevancia para establecer una hipótesis diagnóstica en ese paciente. Entonces, en eso se centra el uso clínico de los datos de laboratorio en definitiva. Y este uso clínico de los datos de laboratorio debe evaluarse mediante dos formas. Primero, la capacidad de análisis de la prueba, con todos los elementos que ya hemos visto en las charlas anteriores, ¿no es cierto?, de la sensibilidad, de la especificidad, de la precisión, de la exactitud, de los elementos de variabilidad, estamos viendo la capacidad de la prueba para detectar una determinada enfermedad. Y por otro lado, la enfermedad blanco, es decir, la enfermedad hacia la cual vamos a dirigir esa determinada prueba. Entonces tenemos que ver cuál es su espectro de presentación y clasificación, es decir, de qué formas clínicas se presenta esa enfermedad y cuál es su clasificación, cuáles son las variantes de la enfermedad. ¿Por qué? Porque la prueba de laboratorio debe ser capaz de detectar no solamente el diagnóstico central, sino que también debe apoyarnos a identificar todo este espectro de presentación y clasificación. Yo sé que esto no siempre es posible. Hay ocasiones en que lo es y otras veces que no lo es. Pero si es que logramos conseguir el ideal de una prueba de laboratorio y que podría realmente tomar en cuenta todo este espectro de presentación de la enfermedad, pues estamos hablando de una prueba con una alta capacidad de análisis. Entonces veamos qué significa esto del espectro de la enfermedad y espectro de la prueba directamente relacionado con su interpretación. Es la amplitud en el espectro de presentación y clasificación de la enfermedad que está teniendo realmente una consecuencia, que es hacer problemático el uso diagnóstico de los datos de laboratorio. Porque las señales bioquímicas, aquí le hemos puesto como señales bioquímicas, pero estamos hablando de los datos
significativos de las alteraciones, de las variaciones dentro de los resultados del laboratorio, dentro de una enfermedad, pueden ser, en primer lugar, inconstantes en el tiempo. Por ejemplo, hay algunos analitos que se elevan solamente durante las fases agudas de la enfermedad, pero durante la fase crónica o la fase de latencia, estas permanecen disminuidas. Y cuando aparece una reagudización de la fase latente de la enfermedad, entonces vuelven a elevarse. Eso ya es un primer problema, porque si estamos utilizando el analito durante la fase de latencia o durante la fase preclínica, entonces realmente podría no ser de gran utilidad. En segundo lugar, estos hallazgos de laboratorio, lo que aquí se dice como señales bioquímicas de la enfermedad, pueden ser o precoces o tardías con respecto al cuadro clínico. Es decir, que pueden aparecer antes de la sintomatología o aparecer ya como consecuencia de la enfermedad en etapas tardías. Otro problema. Tercero, que pueden ser primarias o secundarias a las complicaciones. Primarias, es decir, que son propias de la fase aguda de la enfermedad o que aparecen solamente cuando ya ocurren las complicaciones derivadas de esa enfermedad primaria. Cuarta característica o cuarta circunstancia que nos hablan del uso problemático de las pruebas de laboratorio en ciertas enfermedades. Algunas pueden ser específicas, es lo que conocemos como el signo patognomónico, ¿verdad? Como ocurre clínicamente también, qué sé yo, las manchas de Koplik en el sarampión o cosas así. Entonces, igualmente en el laboratorio hay ciertos parámetros que podrían ser propios de un determinado trastorno, de una determinada condición. Y en cambio, otros que son inespecíficos. Se me ocurre como inespecífico la proteína C reactiva en un proceso inflamatorio. La proteína C reactiva se eleva en un proceso inflamatorio de origen traumático, de origen autoinmune, de origen viral, de origen bacteriano. Cierto es que sus niveles pueden ir variando de acuerdo a la etiología, pero simplemente su elevación me dice que hay un proceso inflamatorio. La velocidad de sedimentación eritrocitaria, una prueba, ya está cayendo un poco en desuso en los últimos tiempos, la verdad, ¿no? Pero que su elevación, su aceleramiento, me habla también de un proceso inflamatorio activo. Pero no me dice de qué tipo, simplemente me dice se ha instaurado un proceso inflamatorio. Entonces es una prueba inespecífica. Y la quinta característica es que pueden estar escondidas por los propios mecanismos de compensación del organismo, ¿no? Entonces llega un momento, por ejemplo, en la gasometría arterial. En la gasometría arterial se nos presenta un pH arterial, por ejemplo, de 7.36. El pH arterial tiene un rango de referencia entre 7.35 a 7.45. Mi paciente tiene 7.36. Está dentro del rango, pero está hacia el límite inferior, ¿verdad? Y sin embargo, el momento que hacemos el análisis del resto de los elementos de la gasometría arterial, nos encontramos con un aumento de la presión parcial de CO2, ¿no es cierto? Con una hipercapnia. Los valores de presión de CO2 van de 33 a 40 milímetros de mercurio y mi paciente tiene 55. Entonces vemos que el mecanismo compensatorio, recordemos que en los trastornos del equilibrio ácido-base, una acidosis respiratoria, como es el caso del ejemplo que estoy poniendo, se compensa por vía renal, ¿no es cierto? Reteniendo bicarbonato para compensar el pH. Seguramente el pH original de este paciente fue de 7.31, de 7.29, no lo sabemos. Pero el asunto es que todavía persiste el desequilibrio ácido-base, porque hay una retención de CO2, porque el paciente a lo mejor tiene un enfisema, qué sé yo, o tiene COVID. Y sin embargo, el mecanismo renal, al retener bicarbonato, hizo que el pH se eleve. Y por lo tanto ahora está en 7.36, lo cual me indica que el pH está dentro del rango de referencia. Hay un desequilibrio ácido-base, hay un trastorno en el paciente, pero la cifra de pH está escondida
por el mecanismo de compensación. Errores que afectan la validez de una prueba al momento de ser utilizada clínicamente. Se presentan estos errores al no tomar en cuenta precisamente el espectro de presentación de la enfermedad y el espectro de uso de la prueba. Y esto puede deberse básicamente a tres factores. En primer lugar, a una falta de identificación de enfermedades, por dos circunstancias. Uno, se limita a pacientes afectados solamente por las formas más evidentes o graves de la enfermedad, olvidándonos que existen dentro del espectro de la enfermedad, otras presentaciones diferentes, que pueden ser formas intermedias, formas leves o incluso formas asintomáticas, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo ahora con el COVID, por ejemplo, que la gran cantidad de pacientes que tienen una infección asintomática. Y pasa en muchísimas de las enfermedades infecciosas, en la hepatitis A, en la hepatitis B, en la toxoplasmosis y en otras tantas otras, ¿no es cierto? Que simplemente el paciente no está en la forma más grave o evidente de la enfermedad. Y que por lo tanto, la segunda característica, la prueba va presentando características menos prometedoras en el uso cotidiano. ¿Por qué? Porque como nos vamos a estar topando un montón de veces con pacientes que no están en la forma grave de la enfermedad, entonces vamos perdiendo confianza a esa prueba porque a lo mejor no nos está ayudando con el diagnóstico. En segundo lugar, la identificación de, abro comillas, no enfermedades o condiciones de salud. Es decir, que la prueba, es decir, no estamos tomando en cuenta, mejor dicho, el espectro de uso de la prueba, porque la prueba está diseñada solamente para estas fases clínicas de la enfermedad. Entonces, si la utilizamos, como dice ahí en el literal, durante la fase preclínica de la enfermedad, entonces a lo mejor no está resultando con la validez deseada. En segundo lugar, se privilegia la precocidad en lugar de la especificidad. El ejemplo clarísimo de esto es la prueba rápida de embarazo, la prueba de embarazo cualitativa, ¿no? Con el paso del tiempo, las pruebas de embarazo han ido mejorando. Ustedes habrán visto a lo mejor cuando en la universidad estudiamos obstetricia o embriología, nos hacían una historia de las pruebas de embarazo, de cómo habían empezado, ¿no es cierto?, que se hacía esa inyección de la orina de la mujer posiblemente embarazada a una cobaya virgen, ¿no es cierto?, o a una conejita virgen para ver si es que hay desarrollo del cuerpo lúteo, ¿no es cierto?, y que teníamos que hacerle la disección y todo eso. Bueno, datos históricos. Pero cuando empezó el uso de la inmunología en las pruebas de laboratorio, entonces de lo que se echó mano fue de las pruebas basadas en la unión antígeno-anticuerpo. Al comienzo, las primeras pruebas de laboratorio para embarazo utilizaban anticuerpos dirigidos contra la molécula completa de la HCG. En el caso de las pruebas de embarazo, la hormona, la HCG, está actuando como antígeno. Y la prueba, el reactivo, en definitiva, contiene el anticuerpo equivalente. Entonces, en esas pruebas antiguas, era un anticuerpo dirigido, como les digo, contra toda la molécula completa de la HCG, lo cual tiene un problema, porque la HCG está formada molecularmente por dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. Y resulta que la cadena alfa es idéntica entre la HCG, la LH, la FSH y la TSH. Por lo tanto, si por ahí teníamos una paciente con hipotiroidismo y por lo tanto por retroalimentación negativa con un aumento de la TSH, la prueba de embarazo nos iba a dar un falso positivo. Si es que teníamos una paciente, qué sé yo, en el pico de LH durante el día 14 de la ovulación, entonces íbamos a tener una prueba de embarazo falsamente positiva. Pero entonces los investigadores, los científicos se dieron cuenta que la diferencia entre estas hormonas estaba no en la cadena alfa, que es idéntica entre sí, sino en la cadena beta. Es más, se dieron cuenta que en más del 96%
de las secuencias de aminoácidos de la cadena beta también es idéntica entre las 4 hormonas. Y solamente en un pequeñísimo porcentaje es lo que le hace distinta a la una de la otra. Eso es lo que hace que ese pequeñísimo porcentaje es lo que hace que la HCG sea HCG, que la FSH sea FSH y así por el estilo. Entonces, en 1984, el Instituto Nobel le da el Premio Nobel de Medicina a un investigador de origen argentino, pero que había desarrollado toda su carrera científica en Gran Bretaña, César Milstein, ¿no? De origen judío argentino, que se había dedicado a estudiar lo que se denominan los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales, es decir, anticuerpos que están dirigidos solamente contra una fracción específica, única, de un antígeno. Eso es lo que se denomina el epítope específico del antígeno. Al comienzo, como suele suceder con estos hallazgos, nadie sabía para qué iban a servir los benditos anticuerpos monoclonales, pero igual le dieron el premio Nobel y el tiempo le dio la razón. En la actualidad, todas las pruebas inmunológicas que utiliza el laboratorio clínico y que utiliza la inmunohistoquímica en la histopatología están basados en anticuerpos monoclonales, es decir, anticuerpos dirigidos solamente contra la región específica, contra el epítope específico de un determinado antígeno. Y eso hizo que la prueba aumente inmediatamente su especificidad, ¿no es cierto? Claro, le estábamos volviendo a la prueba inmunológica específica solamente para ese antígeno. Y claro, fue aplicada también en la prueba de embarazo, porque lo que se hizo fue desarrollar anticuerpos contra el epítope específico de la cadena beta de la HCG. Y pues es la razón por la cual le denominamos la prueba beta-HCG, ¿no es cierto? Contra ese epítope específico de la cadena beta, ni siquiera contra la cadena beta completa. Esto hizo que las pruebas de embarazo empiecen a ganar sensibilidad y especificidad. Especificidad, magnífico, porque solamente nos detecta beta-HCG y ninguna otra cosa. Pero el problema es que también exacerba la sensibilidad. ¿Por qué? Porque al hacerlos cada vez más finos, podríamos decir, al hacerlos cada vez más exactos a los anticuerpos monoclonales, eran capaces de detectar cada vez menor cantidad de hormona. Es muy bueno que en el diagnóstico de embarazo una prueba nos permita detectar, si es posible, al día siguiente, ¿cierto? Pero en cambio también corremos el riesgo de tener falsos positivos, porque nos está detectando cantidades demasiado bajas del analito. Siempre pensamos que la sensibilidad del 100% es lo mejor, por supuesto. Eso nos habla de una gran calidad de la prueba. Pero es mejor que tenga el 99.9% de sensibilidad, porque eso nos permite evitar cierto número de falsos positivos. Otro ejemplo, con la prueba, vuelvo a tomar el ejemplo de su momento del antígeno prostático específico. La prueba de antígeno prostático específico, ¿no es cierto?, nos detecta cantidades mínimas de esta proteína, de este antígeno. El problema es que cuando se empezó a utilizar masivamente la detección de antígeno prostático específico, empezamos a sobrediagnosticar. Y eso también es un problema. Incluso llegó a ser un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque estábamos sobrediagnosticando la hiperplasia prostática y estábamos sometiendo a tratamientos, a diagnósticos, a procedimientos clínicos a pacientes que no los necesitaban. Entonces empezaron a aparecer una cantidad de artículos en los que ya empezaban a poner en duda la validez del antígeno prostático específico como una prueba de screening, como una prueba de detección temprana. ¿Por qué? Porque estaba sobrevalorando a ciertos pacientes. Un paciente que permanece sentado durante largas horas, por ejemplo, un chofer de un bus o un chofer de un camión que tiene que hacer un viaje de 20 horas transportando una carga, qué sé yo, está congestionando a su próstata. Y esa puede ser una causa de una elevación transitoria y leve del antígeno prostático específico, por ejemplo.
O luego de un tacto rectal para examinar la misma próstata, el momento que hacemos la presión sobre la glándula, estamos provocando mayor salida del antígeno prostático específico. Y por lo tanto, estamos haciendo un diagnóstico acelerado, apresurado, podríamos decir. Ni siquiera me animo a decirlo equivocado, pero al menos apresurado sí es, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa y es lo que hace que ciertas pruebas de laboratorio vayan perdiendo su validez. Entonces, repito, en este segundo numeral, identificación de no enfermedades o de no condiciones de salud, le puse acá condiciones de salud pensando en el embarazo, que obviamente ahí no podemos hablar de enfermedad, sino de una condición. Durante la fase preclínica de la enfermedad, se privilegia la precocidad, como en el caso de la prueba de embarazo, en lugar de la especificidad y además exacerba la sensibilidad. Y en tercer lugar, el tercer error es la dificultad en la comparación entre distintas pruebas. Porque el espectro de la patología debe considerarse en la prueba evaluada y en el gold estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que la prueba de referencia, lo que se conoce como el estándar de oro o el gold standard, debe también ser capaz de detectar esa patología en sus diferentes manifestaciones, en sus diferentes variantes y en sus diferentes momentos en su clasificación. Y lo mismo debe ser con la prueba evaluada. Recuerden que cuando hacemos la validación de una prueba de laboratorio, lo que hacemos es comparar el resultado que tenemos de esa prueba con el resultado obtenido con el método de referencia. Habíamos visto en la clase anterior. Entonces, esta prueba también, al igual que el gold standard, debe considerar todas las variantes de la enfermedad, si es que esto es posible, sus diferentes formas de presentación y sus diferentes momentos. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí dice en el pie de gráfico, ¿no es cierto? Dice que son las variaciones de las citoquinas, de la procalcitonina y de la proteína C reactiva después de una inyección intravenosa de endotoxina. ¿Qué son estas pruebas que están enumeradas acá? Son marcadores de sepsis, ¿no? Son marcadores de sepsis. Entonces, experimentalmente, es lo que nos explica este gráfico, es que hemos inyectado, seguramente en un animal de experimentación, endotoxina. ¿Qué es esto de las endotoxinas? Son las toxinas que se encuentran en la membrana bacteriana de las bacterias gram negativas. Están conformadas por lipopolisacáridos, los LPS de las bacterias gram negativas, ¿no? Otras bacterias, en cambio, lo que hacen es producir exotoxinas, como las enterotoxinas de Staphylococcus aureus, las enterotoxinas de Escherichia coli enterotoxigénica, la toxina botulínica del Clostridium botulinum y así por el estilo. Esas son exotoxinas porque son secretadas. Mientras tanto que las bacterias gram negativas en su pared, es decir, en su propia estructura, tienen los lipopolisacáridos que actúan a manera de toxinas y estas toxinas se denominan endotoxinas. Entonces, experimentalmente lo que hemos hecho es inyectar intravenosamente endotoxina para ver cómo reacciona el sistema inmunológico. ¿Qué es lo que se obtuvo? Que desde el momento de la inyección, es decir, en el momento cero, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo el intervalo de tiempo en la horizontal, hubo liberación de factor de necrosis tumoral alfa, TNF-alfa, ¿no es cierto? Hubo una elevación discreta a la primera hora, una gran elevación a la segunda hora y empezó a declinar y con mayor rapidez a partir de la tercera hora hasta desaparecer a la sexta hora. Muy bien. ¿Qué es lo que pasó con la interleuquina 6? La interleuquina 6, ¿no es cierto? Una citoquina secretada por algunos leucocitos también ante la presencia de un organismo extraño, empezó a elevarse a partir de la primera hora, se elevó discretamente hasta la segunda hora, pero a la tercera hora tuvo un grandísimo pico. Perdón, voy a poner acá el puntero. Un grandísimo pico acá, ¿no es cierto? De IL-6. Y a partir de esa tercera hora empezó a declinar hasta la quinta hora rápidamente y luego lentamente hasta alrededor de las 10 horas y desaparece. ¿Qué pasó con la procalcitonina? Empezó a elevarse muy levemente desde la segunda hasta la tercera hora, luego viene un aumento importante hasta las 6 horas, continúa su avance
Y fíjense ustedes que no hace verdaderamente un pico, sino que hace una meseta. Entre las 10 y las 18 horas, la procalcitonina hace una meseta y a partir de entonces sí empieza a declinar, hasta que varios días después desaparece. ¿Qué es lo que pasó con la proteína C reactiva? Es la más tardía de todas. Recién a partir de la 6ª hora empezó a aparecer, pero de manera muy lenta, hasta las 12 horas, hasta las 24 horas y recién a las 48 horas tenemos valores importantes que continúan su aumento hasta las 72 y luego declina rápidamente, ¿no? Declina por mejoría clínica del paciente, por la terapéutica, por lo que corresponda. En definitiva, porque ha mejorado, ¿no es cierto?, la condición del paciente. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Que si queremos hacer un diagnóstico precoz de sepsis, lo primero que podemos utilizar es la medición de factor de necrosis tumoral. Como es difícil medir el factor de necrosis tumoral, vamos a utilizar una prueba de IL-6, que de todas maneras, a partir de la primera hora, difícil que le encontremos al paciente desde el momento cero, ¿no? Desde la primera hora ya tenemos positividad para la IL-6, pero tiene una gran desventaja, que como declina rápidamente, no nos permite un seguimiento eficaz. Pero en cambio, el momento que medimos procalcitonina, entonces sabemos que a partir de la 3ª hora viene un aumento importante y que va a continuar exponencialmente aumentando hasta las 12 horas y se va a mantener en una meseta como estamos viendo acá, lo cual nos permite hacer un seguimiento continuo del estado séptico del paciente utilizando mediciones sucesivas de la procalcitonina, ¿verdad? ¿Qué pasaba si medíamos procalcitonina en la primera hora? No íbamos a encontrar e íbamos a hacer un diagnóstico erróneo de no sepsis, de no enfermedad. ¿Qué es lo que pasa si es que mido interleuquina 6 pasadas las 12 horas? Que ya no le voy a encontrar, pero eso no quiere decir que el paciente superó su sepsis o nunca tuvo sepsis, sino que simplemente estoy dando un mal uso del marcador de sepsis. Finalmente, la proteína C reactiva, el problema que tiene, aunque me puede indicar, especialmente en neonatos, la instauración de un proceso séptico, de un proceso infeccioso, de todas maneras no deja de ser inespecífico y por eso es que también hay que tomar en cuenta. Pero de todas maneras sí me permite también hacer un seguimiento por esta variación en los niveles que tenemos acá. Y por acá tenemos, en cambio, fíjense ustedes, las pruebas inmunológicas para hepatitis B. Esto nos está indicando qué es lo que ocurre en una infección aguda, porque recuerden ustedes que el virus de la hepatitis B causa infección crónica, infección latente, que incluso pueden llegar a carcinoma hepatocelular, ¿no? Pero aquí estamos hablando básicamente de la forma aguda de la hepatitis B, en la cual la presentan realmente un porcentaje minoritario de los pacientes. Si no me equivoco, un 25% de los pacientes con hepatitis B presentan hepatitis aguda, pero nos sirve para el ejemplo. Y dice incluso hepatitis B con recuperación, ¿no? Muy bien. Acá en la vertical tenemos los títulos de anticuerpos o de antígeno, como en este caso, ya vamos a explicar. Y acá tenemos los intervalos, ¿no es cierto? Como siempre ocurre en la horizontal, en las abscisas tenemos el tiempo, y acá tenemos el tiempo en semanas. Incluso nos hemos ido hasta las 100 semanas por acá, ¿no? Muy bien. El primer marcador de hepatitis que aparece es este que se denomina HBsAg, el antígeno de superficie de la hepatitis B. Y aparece alrededor de la 3ª semana posexposición. Empieza a aumentar, aumenta lentamente. Fíjense que ustedes que alrededor recién de la semana 12 hace un pico a partir de la cual empieza a declinar. Todavía sigue siendo detectable, pero desaparece alrededor de las 24 semanas. Es decir, estamos hablando de 6 meses en los cuales fue posible hacer la detección del antígeno de superficie, ¿no? Las pruebas inmunológicas generalmente lo que detectan son anticuerpos, pero en este caso el reactivo contiene el anticuerpo específico contra el antígeno de superficie de la hepatitis B. Como el virus de la hepatitis B es un virus de replicación lenta,
llega un momento que el virus entra en una fase latente en la que deja de replicarse, pero continúa sintetizando péptidos, continúa sintetizando proteínas en definitiva. Una de ellas es el antígeno de superficie. A pesar de que el virus, insisto, ya no se está replicando, de todas maneras continúa su síntesis de péptidos, lo cual hace que estos antígenos se estén liberando permanentemente hacia la sangre. No significa necesariamente que haya una viremia, pero de todas maneras el antígeno de superficie es detectable. ¿Por qué se les llama antígeno de superficie? Porque recordemos que es un virus con cubierta, ¿no? Tiene una cubierta lipídica, la cual también es antigénica. Entonces, a ese antígeno de la cubierta lipídica es a lo que nos referimos cuando hablamos del antígeno de superficie. Muy bien. Fíjense que por otro lado, a partir de más o menos este mismo momento, a partir de la 5ª semana, es posible detectar mediante pruebas moleculares el ADN del virus, lo cual nos indica que el paciente está en viremia, ¿no? Está en viremia y por lo tanto podemos detectar. Y al mismo tiempo, también es posible detectar este otro antígeno que se llama antígeno E, el antígeno HBe-Ag, que dura, también tiene un tiempo considerable de duración, fíjense ustedes, alrededor de las 14 semanas, todavía puede ser detectable este antígeno, ¿no? El virus de la hepatitis B tiene 3 antígenos, el antígeno de superficie, que es el que acabamos de mencionar, es el de la cubierta, el antígeno core, que es el antígeno central del virus, y una variante del core, que es el antígeno E. Entonces, este antígeno E, la detección de este antígeno E, sirve para poder saber si es que el paciente está todavía en una etapa infecciosa de la enfermedad. Y además veamos este recuadro de aquí, este rectángulo de acá que nos habla de la parte clínica. Nos dice que los síntomas aparecen alrededor de las 8 o 9 semanas y duran alrededor de las 20 semanas, 18 o 20 semanas, ¿no es cierto? Por acá. Entonces, durante este periodo es lo que hay la sintomatología de la hepatitis aguda, ictericia, coluria, intolerancia a las grasas, a lo mejor febrículas, todo lo que es característico dolor en el hipocondrio derecho, qué sé yo. Pero también había una etapa preclínica en la cual ya era detectable el antígeno E y el antígeno de superficie. Y luego viene una etapa postclínica en la cual podemos detectar todos estos marcadores de hepatitis que tenemos acá. Fíjense que un par de semanas después de lo que apareció el antígeno de superficie, empiezan a aparecer los anticuerpos. Primero aparecen los anticuerpos de tipo IgM, ¿no es cierto? Y también aparecen los anticuerpos de tipo IgG, que son detectados como anticuerpos totales. Son anticuerpos contra el antígeno central o antígeno core y por eso se los denomina anti-HBC. Y posteriormente, en una etapa posterior, luego de la curación de la enfermedad, aparecen los anticuerpos contra el antígeno de superficie, que se denominan antígenos anti-HBS. Recién, fíjense ustedes, a los 8 meses de la infección, aparecen los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Y esto nos indica protección. Estos son antígenos de protección contra una futura infección contra el mismo virus. Y al mismo tiempo empezaron a aparecer anticuerpos contra el antígeno E. La presencia de de anticuerpos anti-HBe nos indica que el paciente ya no está en etapa de contagiosidad. Solamente lo era mientras era detectable el antígeno, pero ya no lo es cuando aparecen este tipo de anticuerpos. Fíjense que hablamos de 3 tipos de anticuerpos en la hepatitis B: anti-HBe, anti-HBC y anti-HBS. Antígeno de superficie, central y E. Y cada uno tiene un significado distinto. Muy bien. Pues 2 últimas cosas respecto a este gráfico. La primera es que estos anticuerpos anti-HBS también pueden ser medidos después de la 3ª dosis de la vacuna contra la hepatitis B, que todos los profesionales de la salud tenemos la obligación de colocarnos por nuestra propia seguridad, ¿no es cierto? Es una de los virus que se transmite por vía parenteral y por lo tanto
es obligatorio el uso, ¿no es cierto? Y tenemos que aplicarnos 3 dosis. Dosis inicial, la segunda dosis a los 30 días y la tercera dosis a los 180 días contando desde la dosis inicial. Y 30 días después de la tercera dosis, podemos medir en el laboratorio los anticuerpos anti-HBs, que nos pueden decir ausencia de anticuerpos, lo cual nos obliga a iniciar nuevamente otro esquema de vacunación, niveles pequeños o leves de los anticuerpos que nos obligan a hacer un refuerzo, niveles moderados y niveles altos. Los niveles altos nos indican que tenemos ya protección para 5 años, ¿cierto? Muy bien. Pero la última cosa a la que quiero referirme es que fíjense ustedes que desde el momento de la infección hasta cuando aparece el primer signo de laboratorio, que es la presencia del antígeno de superficie, tenemos un espacio en blanco, en la cual ya existe la infección, pero todavía los anticuerpos ni los antígenos son detectables. Eso es lo que se conoce como el periodo de ventana inmunológica. El periodo de ventana inmunológica va desde el momento de la infección hasta cuando los anticuerpos son detectables. Cuando aplicamos una prueba durante el periodo de ventana, tenemos resultados falsamente negativos. Y lo mismo pasa con el VIH. El problema del VIH es que tiene un periodo de latencia muy largo, ¿no es cierto? Entonces, el periodo de ventana no es tan largo como el periodo de latencia, no son lo mismo, ¿no? Pero de todas maneras corremos el riesgo que en ese periodo de 3 a 6 semanas podríamos tener un resultado falsamente negativo. Entonces, esto nos lleva a pensar en un enfoque eficaz para la interpretación de los datos de laboratorio. Lo primero que debemos hacer para esto es definir el objeto del diagnóstico. ¿Qué es lo que quiero diagnosticar? ¿Una característica de la enfermedad en sí, o quiero hacer un seguimiento de la enfermedad? Eso es lo que vamos a definir. Verificar el espectro de presentación de la enfermedad, como en el caso de la hepatitis B, infección asintomática, infección latente, infección aguda, infección crónica. Infección reagudizada, cualquiera de esas presentaciones. Tercero, integrar el valor de referencia, es decir, el intervalo de referencia, con el valor diagnóstico. Nos referimos con valor de referencia a lo que hemos estado viendo desde la charla anterior, a la distribución matemática, podríamos decir, de los datos. Y el valor diagnóstico de la prueba es la integración de esos datos obtenidos en el laboratorio con los datos clínicos y fisiopatológicos. Es lo que se denomina la interpretación clínica de la prueba de laboratorio. Y en cuarto lugar, esto se evalúa con base en 2 razonamientos. El uno se denomina razonamiento patogénico y el otro se denomina razonamiento diagnóstico. Veamos de qué se trata cada uno de ellos. El razonamiento patogénico. Aquí tenemos una imagen de una persona con un infarto agudo de miocardio, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Procede de la lesión hacia el síntoma y finalmente hacia la señal de laboratorio, es decir, hacia un analito alterado en el laboratorio. Es decir, que lo que hace es analizar el nexo causal entre ambos y correlaciona el estadio de la enfermedad. Vamos mejor a ver con un ejemplo para que quede más claro. ¿Cómo hacemos el razonamiento patogénico? Siguiendo un orden lógico. Ocurre una estenosis coronaria. La estenosis coronaria nos lleva a una isquemia miocárdica. La isquemia hace que se presente sintomatología anginosa, ¿no es cierto? El dolor precordial, lo cual se manifiesta con alteraciones del electrocardiograma y finalmente el dato de laboratorio que le he puesto acá con negrillas, la elevación enzimática. Y se eleva la CPK total, la CKMB, la dehidrogenasa láctica porque tiene una isoenzima cardíaca, la TGP, y se eleva la troponina I cardíaca, en fin, la elevación de los valores de laboratorio. Entonces, estamos viendo una secuencia, es decir, que estamos haciendo un razonamiento fisiopatológico. Ese es el razonamiento patogénico que nos sirve para hacer el diagnóstico. Pero al mismo tiempo, tenemos el razonamiento diagnóstico, que es un recorrido lógico inverso, nos dice ahí.
en donde el diagnóstico clínico final, en este caso infarto agudo de miocardio, es el proceso de conversión de los datos clínicos, de todo lo que vimos en la fisiopatología, hasta llegar al dolor precordial, y de laboratorio, con la elevación enzimática, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en el razonamiento diagnóstico es la observación conjunta, no por partes como estábamos viendo acá, no secuencialmente como estábamos viendo acá en el razonamiento patogénico. Acá estamos viendo conjuntamente el dolor anginoso y la elevación enzimática al mismo tiempo como una manifestación de la isquemia miocárdica, ¿no es cierto? Estamos haciendo una conjunción de todo, es decir, proporcionando asociaciones significativas entre el cuadro clínico y las variaciones de los datos de laboratorio y cómo se van dando y cómo van correlacionándose uno con otro. Esto depende en gran medida de la capacidad del médico para integrar los datos epidemiológicos, es decir, la prevalencia de una determinada enfermedad, porque siempre empezamos pensando en lo más lógico, en lo más prevalente, en lo más probable, y los datos clínicos, el cuadro clínico, ¿no? Aquí entra incluso lo que los médicos antiguos nos decían siempre en clases, el ojo clínico, ¿no es cierto? En gran medida está basado en la experiencia y en el conocimiento, por supuesto, que tiene el médico. Eso le permite hacer esta asociación significativa. Por un lado, el razonamiento patogénico nos ayuda a establecer la fisiopatología y a explicarnos finalmente por qué ocurren las alteraciones electrocardiográficas y por qué ocurre la elevación enzimática. Pero el momento que llegamos al diagnóstico es porque estamos integrando absolutamente todo. Los datos de laboratorio con los datos epidemiológicos y con los datos clínicos del paciente. Aquí tenemos el ejemplo de lo que pasa, ¿no es cierto? Nuevamente, aquí tenemos las horas que transcurren desde el evento, ¿no es cierto? Desde la isquemia miocárdica y la elevación. Aquí vemos que desde el primer momento se eleva la CKMB, se eleva la troponina T, se eleva la troponina I, la mioglobina, la CKMB y la CK total. Entonces, eso vamos viendo y cómo van haciendo un pico determinado en diferentes intervalos de tiempo y luego por síntomas van desapareciendo, ¿no es cierto? Y que incluso puede aparecer esto que está acá, ¿no es cierto? Una nueva elevación de la troponina T que nos puede conllevar nuevamente a un error diagnóstico dependiendo de cómo lo analicemos. Muy bien. Entonces, para que esto no esté solamente basado en la experiencia y en el ojo clínico, a lo que se tiende en la actualidad es hacer una formalización en la elaboración de la hipótesis diagnóstica, ¿no es cierto? Es decir, hacerlo de una manera ordenada. Entonces hacemos primero un estudio del rendimiento clínico de las pruebas con todo esto que hemos dicho en esta charla. Aplicamos la teoría de los valores de referencia, que es lo que venimos viendo desde las charlas anteriores. La formalización del proceso clínico de decisión, es decir, siguiendo, por ejemplo, guías clínicas, siguiendo los pasos diagnósticos que nos establecen de diferentes formas los organismos de decisión y la aplicación de sistemas de expertos y aplicación de la medicina de laboratorio basada en la evidencia, que es el último tema que tendremos entonces, no sé si es que es el día lunes, me parece, para hablar un poquito acerca de esto de la medicina de laboratorio basada en la evidencia, ¿no? Este gráfico es lo que nos indica en qué está basado el modelo de decisiones con la evidencia, modelo de decisiones basado en la evidencia, ¿no? Por un lado tenemos la pericia clínica, lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no es cierto? Basado en la prevalencia y en el cuadro clínico. Por otro lado tenemos las características del paciente y por otro lado tenemos la evidencia científica actualizada, ¿no es cierto? Y válida. Todo esto es lo que se conoce con la medicina basada en evidencias, una conjunción integral de todos estos datos para llegar a un razonamiento clínico apropiado. Déjenme ver si tenemos por acá algún comentario o pregunta.
Entonces dice acá, si la PSA puede variar por distintos factores, ¿cómo se podría hacer un correcto control a un paciente que acude solo para hacer un chequeo de su próstata con la parte clínica? ¿No? Entonces, necesariamente tiene que haber una correlación del valor de PSA con la sintomatología del paciente y con la evaluación rectal, ¿no? Con la evaluación rectal, que es lo que le va a decir al urólogo en definitiva, las características, el tamaño de la glándula prostática. ¿En qué etapa de la infección de la hepatitis B se encuentran elevadas las transaminasas y bilirubinas? Al comienzo, en la fase aguda, ¿no? Es parte y van casi concomitantes al aparecimiento de la sintomatología, ¿no? ¿Por cuánto tiempo permanecen así? Generalmente las bilirubinas se resuelven de manera más rápida, ¿no? Porque se retoma en caso de que no haya una cronicidad del cuadro y que no haya reagudizaciones, entonces se retoma la función hepática y las bilirubinas se resuelven más rápidamente. Las transaminasas pueden permanecer durante un par de semanas elevadas, ¿no? Siempre es más específica para la función hepática, la TGP, que la TGO, pero ambas se elevan incluso hasta 100 veces el valor de referencia, ¿no? Y en enzimas, por cierto, que se miden en unidades internacionales por litro, hay que tomar en cuenta que tienen una variabilidad analítica de la fase analítica de dos cosas que son muy importantes. Uno, del método utilizado, que no está del todo estandarizado para todos los laboratorios, e incluso, en segundo lugar, de la temperatura de medición. Hay algunos laboratorios que miden a 25 grados, otros a 30, otros a 37 grados. La mayoría en la actualidad a 37 grados. Pero de todas maneras, hasta de eso depende el intervalo de referencia de las transaminasas. No sé si hay alguna inquietud adicional. Espero haber sido lo suficientemente claro. Francisco, sí parece que apareció una última pregunta. A ver, revisemos en este momento. Sí. En un paciente que ha estado en situación de riesgo de contagio como el HIV, si no ha pasado el tiempo prudente y la prueba rápida nos da no reactivo como laboratorio, ¿podemos sugerir al paciente repetir la prueba tiempo después? Sí. Como laboratorio a veces resulta un poco complejo, ¿no es cierto? Porque realmente tenemos que hasta cierto punto respetar el criterio médico, pero sí podemos poner en el reporte, ¿no?, que esa es una prueba de screening inicial, que es la primera que se hace para VIH, ¿no es cierto? La prueba rápida inmunocromatográfica que nos detecta anticuerpos totales, indicando que es una prueba no reactiva, ¿no? Y que su resultado tiene que ser corroborado por otros métodos adicionales. Generalmente la confirmación obviamente se da cuando la prueba es reactiva, ¿no? Pero en todo caso podríamos poner una nota más que nada de sugerencia, ¿no? Podemos poner una nota de sugerencia. Así es. ¿Cuál sería el valor del PSA elevado? Es a partir de 4 nanogramos por mililitro, pero el valor de referencia va subiendo en unas pocas décimas por cada década de edad, ¿no? 4.1, 4.2, de acuerdo a cada década, ¿no? A partir de los 60 años. ¿Y por qué en la hepatitis C solo podemos medir anticuerpos totales y no IgG ni IgM? Porque ha resultado difícil hacer el desarrollo de la prueba. No sé por qué no se lo ha logrado hacer realmente, porque no ha habido mucho interés y realmente la hepatitis C ahora se está convirtiendo en un problema, ¿no? Pero la ventaja, en cambio, con hepatitis C es que ya existe la prueba molecular para detectar el ARN del virus, ¿no? Recordemos que el virus de la hepatitis C es un virus ARN, a diferencia del de la hepatitis B, que es un virus ADN. Entonces, con prueba molecular podemos detectar incluso la carga viral, ¿no? La carga viral. Pero sí, en realidad no existen pruebas IgG y IgM. Si nos puede sugerir libros, bibliografías, la interpretación clínica de laboratorio, claro que sí, para seguir complementando. Sí, todavía estoy en deuda con la parte, con el documento teórico de estas dos charlas, entonces ahí les pondré alguna bibliografía, ¿no? Encantado, así lo vamos a hacer.
Ok, ¿Sí? parece que Creo que no hay más. sí, creo que ya no tenemos